En el acantilado más alto de la costa de Acapulco hay un pequeño hotel que conserva la esencia de los años dorados de Hollywood, cuando artistas, políticos, reyes y hasta príncipes pasaban sus vacaciones en el puerto rodeados de glamour y mecidos por las cálidas brisas tropicales. Los Flamingos es una morada de palmeras y paredes rosas frente al Pacífico, que hace viajar al pasado a quien la visita. Las habitaciones, el bar, la piscina, con mobiliario de Michael Van Buren de los años 30, siguen siendo los mismos lugares que Betty Davis, Orson Welles, Rita Hayworth, hasta Cary Grant, Errol Flynn y por supuesto Johnny Weissmuller. En el 54 la propiedad fue comprada por John Wayne y otro par de humoristas que crearon el rincón perfecto para aquellos que buscaban privacidad y largas fiestas hasta el amanecer. Así que los Flamingos se convirtió en el escondite de la pandilla de Hollywood, como lo bautizaron sus dueños. Se ha convertido en uno de los hoteles hoy en día históricos del puerto que más años lleva abierto sin interrupción. En el libro Acuérdate de Acapulco, Guadalupe Loesa señala que John y Jacqueline Kennedy pasaron su luna de miel ahí, porque Acapulco, entre los años 50 y 60, fue el epicentro de más de 150 películas, entre ellas La Dama de Shanghái de Orson Welles, un clásico, y por supuesto Tarzán y las sirenas. Cuando el 6 de noviembre del año 2003 Eduardo Palomo se desvanecía en un restaurante de Los Ángeles, California, el mundo entero se conmocionó. 45 minutos después ya se había ido de este mundo. Y lo primero que se le vino a la mente al público fue Tarzán. Sí, Tarzán. Él, Palomo, le había dado doblaje a Tarzán de adulto en la película de Disney en el 99. Pero antes de él, mucho antes, ya había estado Johnny Weissmuller, el Tarzán definitivo de los años 20, 30 y 40. El grito que atravesó generaciones a blanco y negro. No actuaba, la selva la encarnaba. Era campeón olímpico de natación, pero sobre todo era una criatura diseñada para no obedecer. Pero aquel hombre erguido, aquel rubio fuerte de mirada altiva, aquel hombre, su mismo cuerpo fue el primero en traicionarlo. Ese cuerpo que había sido prodigio, máquina perfecta de agua y músculo, atleta olímpico y Tarzán antes de Tarzán, se fue encorvando, se fue apagando y lo más cruel, se le fue la voz. Johnny Weissmuller, el hombre cuyo nombre era un grito, ¡oh!, terminó sin palabras. Su esposa Maria Brooke Mandel lo cuidó como se cuida un mito herido, con mucho amor y con mucho pudor, con una férrea defensa contra el mundo. No permitió fotografías, no permitió titulares, no permitió que el público viera lo que el público había ayudado a crear. Porque hay ídolos que solo funcionan mientras están intactos. Pero el Tarzán eterno no podía mostrarse frágil, no debía temblar, no debía olvidar. Pero olvidó, porque sus últimos años no transcurrieron en una selva de cartón, sino en un hospital psiquiátrico, con paredes blancas, con pasillos interminables y con un tiempo que ya no obedecía al calendario. Weissmuller caminaba con bata blanca, no reconocía ni a su propia familia, no recordaba ni los aplausos, no sabía que había sido campeón, estrella y hasta símbolo.
Y allá en aquel tétrico hospital perecía el 20 de enero de 1984 a la edad de 79 años en Acapulco, México, lejos de Hollywood, lejos del eco, lejos de la liana. Pereció como viven los mitos cansados, sin público, sin escenario y sin memoria. La paradoja es que hizo reír al mundo sin pronunciar frases largas, hizo soñar a generaciones con la libertad y encarnó la fuerza, la juventud y la naturaleza indomable. Pero terminó encerrado, frágil, perdido, repitiendo un grito que ya no significaba victoria, sino auxilio. ¡Oh! ¡Oh! El hombre que simbolizó la selva pereció domesticado por el olvido. El actor que enseñó a gritar pereció sin voz. Y ahí está el final. Tarzán nunca envejeció. Johnny, sí. La leyenda quedó suspendida en el celuloide. El hombre, en cambio, pagó el precio de haber sido demasiado grande para una sola vida. Mike Oliver, uno de sus amigos, lo dijo sin rodeos, como se dicen las verdades que ya no tienen remedio. El director de Acapulco News, amigo del hombre detrás del mito, no habló de esperanza ni de recuperación, habló de final. La situación era irreversible. Johnny Weissmuller, el Tarzán definitivo, había perdido la memoria y el cuerpo se le había reducido a 45 kilos. Como si la vida con paciencia cruel le hubiera ido quitando capa por capa de todo aquello que lo hizo gigante. No tenía voz. Para ese momento no solamente se había desmoronado, entre otras cosas, su fortuna. La gloria de Hollywood no garantizó salvación y el dinero, cuando no se cuida, sabe irse tan rápido como llega. Los divorcios, 3 matrimonios rotos en Estados Unidos, fueron drenando la riqueza de aquel hombre que alguna vez pareció inagotable. La ironía es brutal. El hombre que lo tuvo todo terminó dependiendo de cuidados, de silencios, de la protección de quienes aún creían que el mito merecía dignidad incluso en su caída. Antes del mito, pero esta historia no empezó con lianas ni estudios de cine. Comenzó lejos, muy lejos de Hollywood. Johnny Weissmuller nació un 2 de junio de 1904 en una región que hoy pertenece a Rumania, en el seno de una familia de inmigrantes austriacos. No nació estrella, nació extranjero. La infancia fue desplazando poco a poco esa belleza de la juventud. Primero se mudaron a Pensilvania, donde su padre trabajó en una mina hasta que la tuberculosis lo derrotó. Pereció. Después, Chicago, otra ciudad, otro intento de empezar de nuevo. Allí el agua apareció como refugio. La natación no fue lujo ni pasatiempo, fue su salvación. El cuerpo se volvió disciplina, esfuerzo, destino. El niño frágil se convirtió en atleta, el inmigrante en campeón. Así que el mundo lo conoció como Tarzán. Eterno, fuerte y salvaje. Indestructible para algunos. Pero el final fue otro. Un hombre liviano, sin voz, sin recuerdos, caminando en bata blanca y repitiendo un grito que ya no era actuación, sino reflejo, residuo, un simple eco. No reconocía ni a sus familiares, pero su cuerpo recordaba el mito. Y ahí está la herida más honda. El personaje sobrevivió al hombre. La imagen resistió más que la carne. Johnny pereció. Pero cuando ya había perecido muchas veces antes, cuando perdió la voz, como cuando perdió esa compostura y holgura, cuando perdió el dinero y cuando dejó de reconocerse. Total, Tarzán nunca envejeció, el hombre sí. Y en esa distancia entre la leyenda intacta y el ser humano quebrado, vive la tragedia completa de quien fue demasiado grande
para escapar a su propio grito. Al final, tuvo 3 hijos y varios matrimonios. Aquel hombre de 1,91 m terminó encorvado y sus 87 kilos habían desaparecido. Sus restos se encuentran en el cementerio Bella de la Luz de Acapulco. Allí, Weissmuller fue un hombre que lo tuvo todo y al final solo se quedó con el azul del mar azul de Acapulco. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.